El día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que son las hernias discales. El término hernia o cele lo que es el lenguaje médico representa cuando algún elemento del cuerpo, alguna estructura visceral sale de su domicilio, es decir, sale del sitio donde debía estar hacia otro elemento. Clásicamente, el término hernia discal se utiliza para describir la salida o protrusión del disco desde donde se supone que debe estar, entre vértebra y vértebra, hacia el espacio raquídeo, es decir, el sitio donde van pasando los nervios a lo largo de la columna vertebral. Cuando se produce una hernia discal, el elemento que sale del disco, generalmente el disco está dividido en dos partes, un anillo fibroso, ¿verdad?, que envuelve todo el disco en diferentes direcciones, las fibras que lo contienen, y un núcleo pulposo, que en su mayoría es gelatinoso, ricamente de agua, ricamente lleno de agua, o constituido mayormente, mientras uno es joven, por agua, que se va secando con el tiempo. Bueno, esos elementos al deteriorarse con el envejecimiento y sobre todo las cargas mecánicas a las que el disco es sometido, protruyen y presionan los nervios, y eso es lo que genera el dolor radicular. La hernia discal más comúnmente conocida es la hernia lumbar, y es la que produce el dolor del ciático, que la gente mal llama el nervio asiático, como llegan a veces preguntando en la consulta. La ciatalgia o dolor del ciático tiene otras causas, no solamente la hernia discal, pero es la hernia discal una de las más frecuentes que vemos en la consulta de neurocirugía. Pero entonces vamos a decir realmente el término hernia discal no es el adecuado. Es incorrecto, uno como profesional de la salud, hablar de hernia discal, porque el disco no puede herniarse. Una hernia se refiere sobre todo a vísceras abdominales que protruyen a través de un orificio natural hacia un elemento de la pared abdominal. Eso es lo que es verdaderamente una hernia. En cambio, el disco tiene otras descripciones. Protrusión, cuando sale un poquito y comprime. Extrusión, cuando se han roto las fibras del anillo fibroso y el núcleo pulposo salió del contenido discal. Migración, cuando hacia arriba o hacia abajo sale el fragmento discal, y eso nos lleva a diferentes modelos de compresión radicular donde tiene que intervenir el neurocirujano para liberar esa raíz nerviosa y de esa manera quitar el dolor tan intenso que se produce. Secuestro, cuando ese pedazo del disco no solamente salió, sino que además se desincorporó, se soltó, se liberó del resto del disco. Entonces está el pedazo de disco solo envuelto en el espacio raquídeo. Continuando entonces con lo que es la mal llamada hernia discal, ya sabemos entonces que protrusión, extrusión, migración, secuestro. Cuando ocurre una protrusión discal, puede o no haber compresión radicular. Cuando hay una extrusión discal, existe la compresión en la mayoría de los casos. Cuando hay una migración y un secuestro, ocurren varios problemas en lo que terminamos llamando un concepto patológico que se denomina raquiestenosis. El espacio raquídeo queda ahorcado por el pedazo de disco y eso produce varias alteraciones dependiendo de la altura. ¿A qué altura salen las hernias discales? En cualquier parte de la columna donde haya disco intervertebral. Entonces tenemos hernias discales o extrusiones discales cervicales, dorsales, lumbares. Las más comunes en la fisiopatología y en la clínica diaria es la hernia cervical, sobre todo para los docentes, secretarios, secretarias, cualquier persona que trabaje con mucho acceso a pantallas, con la posición del teléfono así o constantemente puestos en una computadora. Todo aquel que tenga estrés mecánico cervical está predispuesto a una hernia discal cervical. Las tenemos lumbosacras lumbares, que son las personas que se agachan y se levantan, y esa gente que hace mucho peso, esos trabajadores que se encargan constantemente de hacer movimientos repetitivos de flexión y extensión de columna, que el estrés mecánico va degenerando el disco lumbar, sobre todo 4-5, L4-L5 o L5-S1, que son los discos que más frecuentemente se hernian en estos casos. También tenemos hernias discales dorsales. No son tan frecuentes en las series clínicas. Quien más en el mundo es Rosenthal, quien más hernias discales dorsales ha tenido, y básicamente porque muchos médicos afuera le refieren las hernias discales dorsales porque son un poco complejas de tratar. Sin embargo, no es algo que uno frecuentemente vea en la práctica clínica diaria.
Entonces normalmente nos enfocamos en las hernias cervicales y en las hernias lumbares. Sintomatología. Cuando hablamos de hernias cervicales, normalmente vamos a encontrar trastornos a nivel de los miembros superiores. Dolor, cervicalgia, significa dolor en el cuello, y cervicobraquialgia es la clínica típica de una hernia cervical, donde hay dolor en el cuello y en el miembro superior afectado. Generalmente siguen el trayecto radicular, por lo cual el dolor es en el área dermatómica correspondiente, siendo los dermatomas más comunes afectados el dermatoma de C6, el dermatoma de C5 y el dermatoma de C4. Cada una de estas zonas, pues normalmente vamos a encontrar clínica dolorosa, trastornos sensitivos e incluso debilidad de los músculos correspondientes al miotoma que va de la mano de ese dermatoma. Entonces, al estudiar el paciente y encontrar semejanzas o clínica de este tipo, solicitamos el estudio de resonancia magnética cervical para poder de esta manera determinar el diagnóstico clínico final y sugerir la intervención quirúrgica. Lo mismo puede ocurrir cuando hablamos de hernias discales lumbosacras, donde vamos a tener el síndrome clínico conocido como lumbociatalgia, donde hay dolor lumbar con irradiación al miembro inferior, generalmente a los dermatomas L5 y S1, que son los que con mayor frecuencia vamos a ver afectados, y esto nos indica nuevamente la solicitud de estudios imagenológicos adecuados para poder definir una conducta quirúrgica. La resonancia magnética es el estudio de elección en la mayoría de los casos para estudiar las hernias discales. En el argot clínico hacemos las maniobras correspondientes para determinar si en verdad el dolor es radicular, bien sea de miembro superior o de miembro inferior, y luego solicitamos un estudio imagenológico. No solamente unos rayos X. Las rayos X nos da información del aspecto físico. La resonancia nos da información no solamente de la parte ósea, física también, pero nos da información de la parte neural, porque nos permite ver el estuche dural, nos permite ver el trayecto de los nervios, las estructuras blandas y nobles que pueden estar originando o no compresión. Entonces, hay muchos pacientes a los cuales uno debe hacerle una radiología normal, rayos X, y se hacen proyecciones dinámicas, flexión y extensión, porque queremos ver cómo se comporta la columna cuando hay estos movimientos, a ver si hay algún desplazamiento óseo o acortamiento de los espacios. Mientras que la resonancia magnética lo que nos va a permitir es ver precisamente si hay compresión de los nervios a la hora de que el paciente se encuentre en condiciones normales, en condiciones de reposo. Al encontrar evidencia clínica de que existe una compresión radicular por degeneración discal, es cuando entonces se indica la resolución quirúrgica. Todos los procedimientos quirúrgicos, no todos los procedimientos quirúrgicos son iguales. El gol estándar, sobre todo las hernias lumbares, es la disectomía simple. Sin embargo, existen gran cantidad de técnicas. Hoy por hoy existe la técnica para lo que son las exéresis discales por vía anterior, que ameritan colocación de una caja. Eso tiene nombre, los ALIF, Anterior Interbody Lumbar Fusion, fusión anterior intersomática lumbar. Las técnicas de ALIF se encargan de que uno saque por vía anterior el disco, coloque una prótesis, una caja, por lo general de polietilcetonina PIC, y la introduzca en el espacio donde estaba el disco. Hoy por hoy es una de las que más auge tiene a nivel mundial. Yo particularmente trabajo mucho la vía posterior y trabajamos entonces en lo que son la disectomía simple, donde simplemente se accede al espacio raquídeo a través de una ventana laminar, se come un poquito la lámina de arriba y abajo de cada segmento, se quita el ligamento amarillo, separamos las estructuras nobles, encontramos el fragmento discal y lo retiramos. Estas técnicas pueden ser acompañadas por cualquiera de las variedades de fusión. Ya comenzamos la fusión por ALIF. También existe la fusión TLIF o transforaminal, PLIF posterior, OLIF, que es oblicua, y XLIF, la extrema lateral. Son diferentes métodos que puede utilizar el neurocirujano y el cirujano de columna para fusionar la columna una vez que ha sido trabajado el espacio discal. Hoy por hoy, todas las técnicas para fusión o para liberación neurológica siempre van a ser comparadas con el gol estándar, que es la disectomía simple. También hacemos disectomías simples por vías tubulares o mínimamente invasivos, y la más mínimamente invasiva de todas, que es la disectomía endoscópica. En columna cervical, la vía anterior es la más frecuentemente usada. Sin embargo, también hay situaciones en donde ameritamos la vía posterior. El ASIF es la técnica clásica.
Hoy por hoy utilizamos cajas en PIC, cajas en titanio, cajas con tornillos somáticos, entre otras que nos permiten reemplazar el disco. En estos casos o en la mayoría de ellos, no solamente retiramos el disco, sino que además sacamos osteofitos. ¿Qué son los osteofitos? Huesitos que se va formando alrededor del disco y que lo va abrazando como un método que tiene el cuerpo de buscar estabilidad, pero que termina por formar espicas de hueso que presionan, comprimen o aprietan más la médula y los nervios, y esto genera dolor. One is the loneliest number that you'll ever